Y bueno, vamos a empezar en esta mañana, la lección de esta mañana. Vamos a hablar acerca de María, María la Madre de Dios, la Madre del Señor Jesucristo. Y bueno, vemos aquí, vamos a ver acerca de ella. Yo creo que en otras ocasiones la hemos tocado un poco, ¿verdad? Cuando hemos hablado del nacimiento del Señor Jesús, cuando hablamos de Jesús como rey y vimos también acerca de su descendencia. Entonces vamos a recordar algunas cosas acerca de ella. Y algo que queríamos enseñarle, ¿verdad? Es acerca de María y la verdadera posición de María dentro de la obra de Dios. Porque nosotros, la mayoría que venimos de un contexto hispano, sabemos que el catolicismo está arraigado en las familias, está cerca de las personas que nos rodean y ellos, ¿verdad?, tienen otro concepto muy diferente acerca de María. No tienen un concepto bíblico, tienen un concepto de costumbre, un concepto que les platican, un concepto de el catecismo, ¿verdad? Las clases que les dan a los niños en las iglesias católicas, y es todo lo que ellos piensan acerca de María, pero en realidad la Biblia, cuando uno va a la palabra de Dios, te da una luz más clara acerca de ella, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Algo interesante es que cuando Dios se propone a que ciertas cosas deben suceder, Él cuida todas las circunstancias, todos los eventos hasta que su propósito es cumplido. Y eso lo vemos mucho en María, ¿verdad? Cosas tan específicas desde su familia, de dónde venía, los apellidos, lo vemos cómo recalca, ¿verdad?, su virginidad a través de los 4 evangelios, que ella era alguien virgen, que no le había tocado varón, porque eso es algo que llama mucho la atención, pero el detalle es que cuando hablamos acerca de una mujer, ¿verdad? Tenemos que meternos a todo el contexto corto y amplio, porque cuando hablamos de María podemos ver su cultura, ¿verdad? Su época. Entonces, la cultura hebrea es muy distinta a nuestra cultura. Si nosotros vemos a una parejita que anda noviando, luego hasta allá como que uno se da cuenta cuando no, estos chavos ya andan mal, ¿verdad que sí? Se nota, se les ve como que algo no cuadra ahí porque se ve, ¿verdad que sí se ve? O nada más yo lo noto, o es algo espiritual que el pastor nota. Yo creo que hasta físicamente se nota, porque uno lo ve en cositas que ellos hacen, porque uno pasó por ahí y tú dices, me huele medio raro, algo no está muy bien con esta parejita. Y bueno, cuando nosotros lo vemos desde esa cultura y se nos hace tan difícil, porque es una realidad, tan difícil que una señorita llegue virgen al matrimonio, decimos, María tampoco fue. O la gente del mundo así lo piensa. No, ella tampoco podía. No, pero es que era otra cultura, era otro tiempo, y si lo ves dentro de su cultura va a ser muy diferente a nuestra cultura. Tristemente hoy en día está tan pervertido absolutamente todo, ¿verdad? ¿Sabes por qué muchos jóvenes ni siquiera te dicen que tienen novio o novia? Porque antes era como que, antes era, ok, quiero tener un novio y no voy a decir más porque está el micrófono, ¿verdad? Para poder tocar, para poder... No, pero ahora no. Ahora se encuentran en una aplicación. No sé si alguien vio las noticias de una muchacha que mataron, una muchacha canadiense que se fue a Inglaterra, Alemania, no sé dónde se fue, porque conoció a un chavo por aplicación, llega allá, la viola, la mata. No eran novios, no era nada. Y desde ese contexto es lo que nuestros jóvenes, tú le preguntas, ¿tienes novia? No. Pero eso no quiere decir que está puro y santo y virgen. Por la calle de la amargura, hermanos. Mucho cuidado, necesitamos checar a nuestros hijos, cheque su celular. Y bueno, está tremenda la situación. Pero bueno, vamos a ver aquí, número 1, que María estaba pura, estaba limpia, era alguien virgen. Acompáñeme a Lucas 1:27. ¿Lo tenemos? Léalo conmigo, por favor. A una virgen desposada
y el nombre de la... Ok, vemos aquí, siempre lo hemos dicho, cada vez que la palabra de Dios menciona dos cosas acerca de un asunto, es para resaltarlo y darle importancia. Cuando habla acerca de un capítulo y lo menciona dos veces, llama la atención, pero cuando en un solo versículo te está diciendo dos veces que era virgen, es para que nosotros podamos entenderlo. Entonces, vemos aquí que ella era virgen. Ahora, póngase a pensar fríamente, porque tenemos que hablar muchas veces frío y crudo. A los chavos de ahora no les gusta porque es la generación de cristal y se rompen así. No les puedes decir nada porque luego, como si no fueran perversos y cochinos. Pastor, ¿cómo va a decir eso? Si bien que saben, nada más que se hacen. Vemos aquí a María y dice que era virgen. ¿Usted cree que Dios la hubiera elegido si ella no era virgen? No. ¿No? Muchas veces Dios elige a personas especiales para trabajos específicos porque han guardado su vida limpia. Y es una bendición cuando tú ves por ejemplo, el otro día vino aquí el pastor Tim, no sé si lo dijo en la conferencia de jóvenes o en un culto aquí, y él dice, yo conocí a mi esposa, nos casamos a los 17 años, 18 años, algo así dijo él, y vírgenes, llegamos vírgenes los dos al matrimonio y podíamos estar puros, fue el primer beso que yo di, fue el primer beso que ella dio, y tú dices, ¡wow! A ver, espérate, qué increíble es esto. Y sí, sí hay. Y Dios usa personas con propósitos especiales de esa manera. Pero ponte a pensar en nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, que andan, cosas especiales tal vez no van a pasar en ellos. Y muchas veces es parte de nosotros, porque yo sé, ellos toman decisiones, y su decisión ellos la van a pagar. Si ellos deciden pecar, ellos van a pagar las consecuencias. Pero si usted y yo somos partícipes de ello, si usted y yo no los cuidamos, si usted y yo no los inculcamos, es más, si usted y yo somos cacahuetes y le damos pie, vete, puedes tener, yo lo he dicho aquí, ¿verdad? Mi papá me decía, mira, anda con las novias que quieras tener, nada más tráeme 10 de calificación. ¡Wow! Imagínese. Obviamente mi papá era del mundo, mi papá, Dios lo cambió tiempo después, ¿verdad? Pero imagínese, o sea, si eso es lo que te dice un papá del mundo, o sea, tú haz lo que tú quieras. No me interesa lo que hagas, nomás tráeme 10 de calificación. Y muchas veces somos responsables como papás. María no hubiera sido elegida si ella no estaba en pureza. ¿Y cuánto debemos de cuidar a nuestros hijos, hermano? Hasta en las caricaturas, hasta en películas, y eso, fíjese, yo le estoy diciendo, ¿verdad? De alguien que viene del contexto bautista fundamental desde niño. Y yo recuerdo que nuestros papás nos decían, bueno, mi mamá en este caso, no puedes ver esa caricatura porque salen demonios. Y no puedes ver esto porque está mal. Y no puedes ver aquello porque aquí y allá, ¿verdad? Y uno lo veía como que, ay, mi mamá es bien exagerada. Pero ahora uno que está grande y usted que tiene el acceso al internet, todos tenemos aquí acceso a internet, métase a checar. Cheque caricaturas que uno, es de niños, cheque las caricaturas. Hay tanta información a través de la psicología que les meten a los niños. Si usted pudiera investigar un poquito de Peppa Pig, no le estoy diciendo que tiene demonios y que, pero investigue la conducta de Peppa Pig que le ponemos ahí a los niños. Una niña berrinchuda, no respeta a sus papás, hace menos a su hermano. Y nosotros lo vemos, una caricatura, pero ¿sabe quién lo está viendo? Nuestros hijos. ¿Y sabe qué hacen los hijos? Lo mismo. Peppa Pig lo hace. Y desde ahí empezamos, usted y yo. Abrimos puertas, no cuidamos a nuestros hijos y nuestros hijos terminan mal. ¿Por qué, Señor? Usted sabe, usted y yo sabemos por qué. Si usted ha hecho un buen trabajo, gloria a Dios, Dios le va a recompensar. Y aún, yo lo he dicho muchas veces,
Hay hijos buenos que tienen papás muy malos, papás en el mundo, papás y buenos hijos, y puede haber buenos padres, excelentes cristianos que tienen malos hijos. Pero algo importante aquí, lo que estamos recalcando, es que una vida limpia siempre nos capacita a hacer lo mejor para Dios. Cuando alguien está limpio, y usted lo sabe, usted y yo lo sabemos, porque no nada más los jóvenes batallan, usted y yo también batallamos. Y cuando usted y yo estamos limpios delante de Dios y andamos caminando derechitos, usted sabe que nos va mejor. Usted sabe cómo Dios nos responde, ¿verdad que Dios nos responde oraciones? Pero generalmente es cuando usted y yo andamos haciendo las cosas bien. Cuando usted y yo andamos pecando, y no estoy diciendo necesariamente inmoralidad o adulterio, la envidia es un pecado, el orgullo es un pecado, cuando usted y yo no perdonamos, el rencor es un pecado, cuando usted y yo no andamos caminando bien, Dios no nos puede utilizar. Siempre va a ser así, hermano. Vamos a alcanzar nuestro máximo potencial cuando estemos limpios. ¿Oyó eso? ¿Sabe cuándo va a estar mejor su relación matrimonial? ¿Sabe cuándo? Cuando usted y su esposa estén limpios. Cuando usted y su esposo, hermana, estén limpios. A plata limpia, todo. Aquí está. Trato de cuidarme, trato de echarle ganas, trato de leer mi Biblia, estoy orando, vamos a orar. Cuando usted trata de mantenerse puro para Dios, en obediencia, es cuando su matrimonio va a estar mejor. No espere que las cosas estén bien si usted y su esposo en su relación no están limpios. Se dice claramente que María era virgen y no hay ninguna ambigüedad, no hay cabida para nada acerca de ello, porque María no había conocido varón, ella lo está diciendo. Y cuando dice no ha conocido varón, se refiere al ámbito sexual, no está diciendo de verlo, obviamente que conocía a muchas personas, pero en el ámbito sexual ella estaba limpia y por eso Dios eligió a ella. Y vemos ahí en el versículo 27, si lo leemos una vez más, versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. María es la forma griega del nombre Miriam en hebreo, que significa exaltada. Y esta fue la descripción que le dio el ángel a María. Ahora, vemos aquí en el mismo versículo 27, punto número 2. Ella escogió a un esposo piadoso. Amén. Y si bien no se habla tanto de José como quisiéramos que se hablara, ella escogió un buen hombre. Ella estaba ya comprometida, ¿verdad? Ella estaba desposada, y lo voy a explicar porque muchas veces no lo entendemos bien. Hay 3 etapas en una boda judía en aquellos tiempos. Número 1 es el compromiso. Es un acuerdo formal hecho por los padres. Y luego viene el compromiso matrimonial, que es desposar. Era una ceremonia donde se hacían promesas mutuas. Y después venía el matrimonio. Era aproximadamente un año después, el novio llegaba por su novia en cualquier momento. Entonces, a partir de esa ceremonia de desposarla, como dijéramos aquí, ¿verdad? Si le entrega el anillo, por ejemplo, a partir de ahí no había fecha como ahora, ¿verdad? Decimos, no, yo soy, por ejemplo, 18 de marzo es mi aniversario con mi esposa. Yo el 18 de marzo me voy a casar, ¿verdad? Y planeamos y... No, allá no era así. Allá simplemente, ok, te di el anillo, dentro de un año yo voy a venir. Y el hombre se iba y preparaba la casa y trabajaba y ahorraba y hacía todo lo que tenía que hacer. Y de repente, vámonos, ¿ya? Así, hoy podía llegar el novio. Y eso se refleja en nuestro Señor Jesucristo. Un día va a venir por su novia desposada. ¿Nos va a avisar? No tenemos fecha, simplemente va a venir porque Él se fue a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Es una bella imagen del Señor Jesucristo con la iglesia en cómo es el matrimonio. Entonces,
Cuando una pareja ya estaba desposada, o sea, ya había un anillo de por medio, por así decirlo, estaban bajo las obligaciones de fidelidad. Era literalmente un matrimonio. Ella ya no podía estar coqueteando con otros, ni él podía estar coqueteando con otras. Era un compromiso de fidelidad y literalmente si ellos se querían separar, se tenían que divorciar. Literalmente estaban casados pero no vivían juntos. O sea, era ese tiempo mágico de espera en hacer las cosas bien. Entonces, esto no era una promesa informal. Algo muy importante de esta situación es que María eligió un buen hombre. Muchos de nosotros podemos tener, y lo voy a decir así, porque eso es lo que nosotros creemos, somos el papá buitre, ¿verdad? Todos los buitritos son bonitos. Y decimos, tenemos buenos hijos. Y probablemente sí, algunos de nosotros. Generalmente tenemos una oveja negra y una blanca, ¿verdad? Los que tienen varios hijos lo saben. Hay uno más pecador que todos y el más rebelde que todos. En mi caso es Luca, así que ore por él. Ese es tremendo, ese Luca es tremendo. Entonces, tenemos, ¿verdad? Siempre esa disyuntiva y a veces tenemos un buen hijo que elige mal. ¿Cuántas historias usted ha escuchado y usted dice, ese vecino, deje usted a alguien cristiano, alguien del mundo que decimos, él era bien bueno, pero le tocó pobre? No sé en qué estaba pensando cuando se casó. Una diabla le tocó, o la escogió, ¿verdad? O viceversa, una buena señorita que es bien, haciendo las cosas bien, y eligió mal. Y se va al mundo, se pierde, la golpean, la tratan mal. Y uno como papá dice, oye, pero si yo le daba todo, yo la cuidaba, ¿verdad que sí? ¿Qué hubiera pasado si María no hubiera elegido bien? Imagínense, estaban en votos de fidelidad. Y se acuerda, si usted se acuerda, cuando nace el Señor Jesús y llega a su ministerio 30 años después, quieren apedrear ¿a quién? A la mujer adúltera, ¿se acuerda? O sea, sí, espero que esté captando esto. Fácilmente José podía apuntar y decir, ¿me engañó? Ella se supone que es mía porque tiene un anillo y está embarazada. ¿Sí nota eso? Es tan importante en la historia de María, es muy importante su esposo. Y es muy importante, hermanos, que usted y yo aconsejemos bien a nuestros hijos de con quién se van a casar. Y yo, a veces, ¿verdad que no? ¿A quién? Dígame si yo no soy el único. ¿A poco no le dan ganas a veces de decir, a ver, yo te lo escojo porque estás medio bruto, medio bruta, la vas a regar, yo te lo escojo mejor porque te va a ir mal? Nos dan ganas porque así era en el tiempo, ¿verdad? Bíblico. Los papás se arreglaban y así lo hacía, ¿verdad? Y aún en México suenan historias todavía donde eso sucede. Pero tristemente nosotros ya estamos en otra época y no lo podemos hacer. Pero sí hay algo que usted y yo podemos hacer. Orar por el futuro cónyuge de su hijo, de su hija, de su sobrino, de su nieta, quien usted tenga a su cargo. Híjole, a veces oramos nomás por la comida. Y luego nuestros hijos los andan allá golpeando, se andan divorciando. ¿Por qué será? Porque no oramos. Cada día, como si fuera un alimento, ore por el cónyuge que le va a tocar a sus hijos, a sus hijas. Desde ahorita, ay, pues quién sabe dónde estará. Y así le digo yo al Señor, no lo conozco al desgraciado que se va a casar con Romy, pero guárdalo, cuídalo, protégelo, que te ame a ti primero, porque si él te ama a ti, no le va a hacer daño a mi hija, ¿verdad? El que dice que ama a Dios, ¿cómo puede tratar mal a su hermano? Y también le pido, ahí le va, porque le dicen, ay, nada más pide y te pido, Señor, que mis hijos te amen a ti
te conozcan a ti y vivan para ti. Porque de nada va a servir que yo ore por un buen hombre para mi hija si mi hija es una diabla. Y sus hijos también. No se ría de Romina. Con Romina no se meta. O a lo mejor si lo conozco al desgraciado no estará por allá en las clases. Pero bueno, ¿verdad? Por ahí escuché un amén. Hay varios amenes aquí. No es gracioso eso, hermanos. No se rían. Porque, ¿verdad? Todos los que tienen niñas saben lo que se siente. ¿Verdad que sí? ¿Amén? Sí, no, hombre. Pero bueno, qué importante, hermanos. No dejemos nunca de lado la importancia del cónyuge. José podía apuntar el dedo y decir que la apedrearan y no lo hizo. Era un hombre piadoso que confiaba en el Señor. ¡Wow! Y él, imagínese, hermano, imagínese. Hay que meternos a veces en el papel porque no lo comprendemos. Tú ya estás comprometido, juntando para la casa y ahorrando, y llegas, estoy embarazada. Ah, ¿verdad? ¡Wow! ¿Cómo que estás embarazada? Y obviamente eso, metas usted en nuestra mente carnal, decimos, es imposible. Pero él cerró el pico, como decimos, aguantó como varón de Dios y confió en Dios. Y creyó en ella, ¿verdad? Era un hombre de otro nivel este José. Vamos ahí al versículo 47, vamos a seguir avanzando. Yo estuve estudiando y creí que tenía muy poco material y apenas voy en el punto 3. ¿Lo tiene? Vamos a leer 47 y 48, por favor. ¿Se me ayuda a leerlo? Lucas 1:47 dice así: y mi espíritu vemos aquí, y ese es un mito, ¿verdad? Que tenemos que romper, y yo sé que los que tenemos años en el cristianismo lo sabemos. No sé si alguien nos esté visitando esta mañana, pero María pecó. María no fue alguien perfecto, ¿verdad? Entonces, están todas esas situaciones que dicen los católicos, ella intercede por ti, ¿verdad? Ante Dios y ve primero con ella. Vemos aquí, en el versículo 47, está hablando María. Dice el 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Sí nota eso? Ahora, no está diciendo yo propicia pecadora, no está diciendo eso. Pero si necesitas un Salvador, es porque has pecado. Usted vaya a predicar el Evangelio y si alguien te dice, es que yo no hago nada malo, yo voy al cielo porque yo no hago nada malo, él no está reconociendo que es pecador y no ocupa de Dios. Y tristemente va a ir al infierno si él no se arrepiente. Vemos aquí que María está diciendo, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué dice? La bajeza. Y muchas veces cuando malinterpretamos a María, en realidad no es por María. María está reconociendo, yo soy vil, yo soy baja y Señor, te agradezco por voltearme a ver, te agradezco por tu gracia. Es lo que está diciendo María. Cuando tenemos una mala percepción de María es básicamente por la información que otros dan y crean. Pero en realidad María era pecadora. Le damos un alto estado y Dios le da un bajo estado. Ella no era más baja que nadie porque todos somos pecadores. Cristo murió por María tal como murió por usted y por mí. Ella tenía que ser salva como usted y como yo. Todos tenemos que ser salvos de nuestro pecado. Y vemos ahí, ¿verdad? Lo lee en otra ocasión, este himno, ¿verdad? O estas acciones de gracias que ella hace desde el versículo 46 al 55, pero no lo vamos a ver en esta mañana. Punto número 4. María era una mujer espiritual. Acompáñeme ahí a Lucas 2:41, ahí cerquitas. Lucas 2:41.
¿Lo tiene? Lucas 2:41. Léalo conmigo, por favor. Iban sus padres. Ahora acompáñenme rápidamente a Éxodo 23. Éxodo 23, 17. Éxodo capítulo 23. Versículo 17, ¿lo tenemos? Léalo conmigo, dice, 3 veces en el año se presentará. Estamos hablando de las fiestas anuales. Vemos aquí, ¿verdad? En Lucas 2:41, dice, iban sus padres, está hablando de José y María, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, era una fiesta anual. Desde Éxodo en la ley se dice que únicamente o necesariamente tenían que ir los varones, no necesariamente tenía que ir la esposa. Pero vemos aquí a una esposa que dice, hey, yo necesito ir a la fiesta de la Pascua. Vemos que ella era una persona profundamente espiritual, que ella era fiel a la casa de Dios. Acompáñame a Lucas 4:16, ahí más adelantito, unas hojas adelante, Lucas 4:16. ¿Lo tiene? Léalo conmigo, Lucas 4:16 dice, vino. Ave María, ¿verdad? No se entendió nada. Dice ahí, hermanos, vino a Nazaret, donde se había criado el día de reposo. Está hablando del Señor Jesús. Entró en la sinagoga conforme a... Es que los artículos, hermano, por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. No dice conforme a la costumbre. ¿Nota eso? No dice conforme a la costumbre de los demás. Dice conforme a su costumbre. Era la costumbre del Señor Jesús estar en la sinagoga. ¿Y por qué era su costumbre? Porque sus papás lo llevaban. Ay, ¿por qué mis hijos no quieren venir? Tráigalos. Siempre tiene que traerlos. Es que tiene tarea. Yo recuerdo que, es que tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que recuerdo, pero a mi mamá no le importaban las tareas. Te vas a ir a la iglesia. Si te tienes que desvelar, es tu bronca. O te pones las pilas ahorita y la terminas y vas al culto, o lo vas a dejar ahí, te vas a ir al culto y regresando terminas tu tarea. Nunca escuché a mi mamá decir, te puedes quedar, mijo, te sientes mal, ahí anda uno ahí con el moquero, ahora le vayas a la iglesia. Y decía mi mamá, ¿a poco te vas a sentir mejor en la casa? Nos decía eso. ¿Y sabes qué? Nos llevaba a la iglesia. Ay, pero es que me duele mi estómago, yo que siempre me enfermo de mi estómago. Ahí hay baño. ¿Qué te preocupas? Así era mi mamá. Entonces, creas en tus hijos, porque un tiempo uno va te llevan. Y eso es tan importante, tener buenos ministerios en nuestra iglesia. Y gracias a Dios que tenemos buenos ministerios en nuestra iglesia. Porque una de las cosas que va a pasar es que cuando tus hijos crecen, hacen amistades. Qué importante es tener amistades en la iglesia. Y yo siempre lo he dicho, mis mejores amigos son de la iglesia. Y tengo amigos que son misioneros y gloria a Dios por ello, son de la iglesia. Crecí con ellos y jugábamos a lo mismo, jugábamos fútbol, íbamos a las albercas, comíamos juntos, iban a mi casa, yo a casa de ellos. Fue en la iglesia. Pero teníamos a una mamá que estaba, tienes que ir. No te pregunté si quieres. ¿Tú mandas? Pues no, tienes que ir. Y nosotros ahora con nuestros jóvenes, con nuestros niños es, ¿estás cansado, papito? Quédate. ¿Cuál quédate? Tienen que venir a la iglesia. Ay, ¿quieres desestresarte jugando videojuegos? Está bien, mijo, dale. Ay, quédate, papito. El otro sábado vas al culto de jóvenes.
mándelo al culto de jóvenes. ¿Dónde cree que le van a decir lo que dice la palabra de Dios en una predicación para jóvenes? ¿Usted cree que con sus amigos jugando Xbox o viendo mugrero en la tele? No. Pero usted y yo tenemos que inculcarlo. Si vemos que María hacía su papel de mamá y ella era espiritual, que ella iba a la Pascua y ella asistía, aunque no tenía que hacerlo, pero además llevaba a su hijo. Vemos aquí que llevaba al Señor Jesús desde niño. Y con este vamos a terminar. Juan 2, ¿verdad? Que es uno muy conocido. Y aquí, ¿verdad? Se rompen muchos mitos. Y obviamente yo he hablado acerca de las bodas de Canaán, en alguna ocasión aquí he predicado. No, es un tema extenso, pero vemos ahí versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Juan 2, versículo 1. ¿Lo tenemos? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Fíjese esta expresión, ¿verdad? Como buena mamá diciendo, hey, ¿qué onda? ¿No tienen vino? Y fíjese lo que dice adelante. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mamá? Mujer. Y recuerde, ¿verdad? Yo lo he explicado antes, en el contexto judío, hasta los 30 años tú tenías que hacer el oficio que hacían tus padres, que hacía tu papá. En este caso el Señor Jesús, él trabajaba con madera porque su papá, en tierra por así decirlo, él trabajaba en carpintería. Pero cuando llegaba a los 30 años, él podía o él tenía que tomar una decisión, ya sea continuar con el oficio de su papá o entrar a un nuevo oficio. Entonces, para este entonces, de hecho, todos sabemos que este es el primer milagro que el Señor Jesús hace. Entonces, fíjese bien, ese es el contexto. Aquí se parte el agua y el Señor Jesús le dice, a ver, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora, yo ya no soy tu hijo, yo ya no estoy bajo tu casa, ahora yo estoy empezando mi nuevo oficio, y ese oficio era el sacerdote, era ser profeta, era obviamente comenzar su ministerio como hijo de Dios. Y dice ahí, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y fíjese este versículo 5 y léalo conmigo, por favor. Versículo 5 dice, su madre dijo a los que le servían, oh, wow, aquí hay algo que debe despertarnos, algo está pasando aquí. María está diciendo, hey, a ver, le cayó el 20 y dijo, ¿saben qué? Hagan lo que él dice. Y es tan increíble como muchas doctrinas, por ejemplo como la católica, que es la más conocida por nuestra cultura, dicen, hey, es que ella es la madre de Dios y tienes que obedecerle y tienes que rezarle y tienes que pedirle. Ella está diciendo aquí en su primer milagro, hey, yo no tengo autoridad, porque eso es lo que está diciendo implícitamente. Yo no tengo autoridad, hagan lo que les dice. Y cada vez que venga algún familiar suyo o mío, católico, pensando acerca de esto, este es un buen versículo en Juan capítulo 2. Vamos a Lucas 8, por favor. Lucas 8, y va a ser nuestro último versículo para terminar. Lucas capítulo 8, versículo 19, ¿lo tiene? Lucas 8, 19, ¿lo tenemos? Sígame con su vista. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Lea conmigo el 21.
Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen. Aquí ya estaba el Señor Jesús en su ministerio, en su oficio, haciendo lo que Él tenía que hacer. Ya no estaba bajo el cuidado de su madre, ¿verdad? Y vemos que Él le dice, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, para terminar, algo muy importante que vemos es que María estuvo hasta el final con el Señor Jesús en Juan 19:25. Cuando está el Señor en la crucifixión y le dice, Señor, hey, ella es tu madre ahora, encárgate de ella, cuídala a ella. Y vemos, ¿verdad?, que María todo el tiempo estuvo hasta la cruz de Cristo, al pie de la cruz de Cristo, reflejando y demostrando su humildad y reflejando y demostrando que realmente era una cristiana más. Vamos a orar.